Muy bien, pues bienvenidos de nuevo a esta serie de webinars que hemos estado ofreciendo en Eleven Rivers. El día de hoy es nuestra segunda sesión en la que estamos colaborando con NSF. Como ustedes saben, NSF pues, es una institución sólida a nivel mundial en temas de certificación, contando con toda una gama de certificados comerciales que ellos pueden hacer en las diferentes agrícolas. Es sorprendente, lo mencioné en la ocasión anterior, cómo lo que tú menos te imagines puede estar certificado por NSF. Si ven un tenedor, si ven un dispensador de agua, seguramente se van a encontrar con el logo de NSF. NSF tiene pues como responsabilidad y como eslogan el cuidar y proteger la salud humana. Esa es su misión. Y ha sido un socio comercial de Eleven Rivers ya por varios años. Hemos colaborado primero con la certificación, fue quien certificó siempre el esquema Eleven Rivers antes que se volviera distintivo. Y esa dinámica de colaboración y de amistad continúa. Y una vez dicho esto, pues es importante mencionar que el día de hoy pues, nos da mucho gusto contar con el ingeniero Mauricio Villanueva. Mauricio es especialista en el área técnica de NSF, es decir, es un experto en temas de certificados comerciales tales como GFS de Primus, Global Gap, reducción de riesgos, entre otros, ¿no? Tiene una amplia experiencia. Es ingeniero agrónomo y ahí de Michoacán. Obviamente, pues el principal estado productor de frescos de México, con aguacates y con tomates y con toda una gran cantidad de hortalizas, tiene mucha experiencia. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar de un tema sumamente importante, que es el cómo capacitar y concientizar de alguna manera a todos los colaboradores de una empresa agrícola en temas de inocuidad. Yo le pregunto desde iniciar esta sesión si este compromiso era solamente de las personas que están dentro del empaque, que están dentro del surco, y la realidad es que el compromiso debe ser de todas las personas que están en la empresa, de todos los niveles del organigrama. Pero bueno, una vez dicho esto, me complace primero de nuevo agradecer a NSF y a Mauricio, y pues me complace tenerte con nosotros, Mauricio. Te cedo el micrófono y te cedo la cámara. Bienvenido a Eleven Rivers. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Voy a compartirles mi pantalla e iniciamos con la charla. Ok, bien, entonces, antes que nada, muy buen día para todas las personas que están conectadas hoy en este webinar. Y pues no me queda más que agradecer por tan atenta presentación. Así, bueno, ya como me presentaron, bueno, estoy a cargo de la instrucción técnica de cursos en NSF, en la oficina de México. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar de este tema que es sumamente importante, que se llama capacitando para generar el compromiso del empleado. Sí, en realidad, bueno, esto es algo que nos va a servir no solo para los temas de inocuidad, sino que es amplio este tema y abarca para todo tipo de capacitaciones. Voy a compartirles para empezar un dato que me parece muy importante. Saben, bueno, en Latinoamérica solo 1 de cada 10 trabajadores ha recibido algún tipo de capacitación, en los temas que sean, solo un trabajador de cada 10. Eso es a nivel Latinoamérica. Si se fijan, bueno, en México no estamos tan mal, porque hay un estudio que se reveló por una, digamos, casa consultora como tipo encuestas, que se llama Las Eras de Demotecnia, y dice, bueno, que en el último año, acá en México, 5 de cada 10 trabajadores en nuestro país han sido capacitados en el último año. Estos son datos revelados en el 2019. Entonces, 5 de cada 10 trabajadores de México han estado capacitados o han recibido algún evento de capacitación. Y esto es un promedio de todos los países que pertenecen a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la OCDE. Sí, estos son datos pues, que se han revelado, y que pues, en realidad son muy importantes, nada más para que se vean ustedes, para que vean qué tan importante es este tema de la capacitación acá en nuestros centros de trabajo.
Las capacitaciones, entonces, en el trabajo son primordiales en la actualidad porque, pues bueno, en este caso, las empresas se están basando en los pilares más importantes, que en este caso, pues son los empleados. Y precisamente ese es el tema que nosotros vamos a abordar esta mañana. Vamos entonces a continuar y vamos a revisar, pues, el tema que tenemos para ustedes preparados. Entonces, en esta primera lámina lo que vamos a ver es si en realidad la capacitación es una prioridad para la empresa, ¿sí? En realidad, vamos a hacernos algunas preguntas que en este caso ustedes pueden escribirlas en el chat o pueden dejarlas anotadas, pero en realidad la capacitación es una prioridad, es parte de la planificación de una empresa. Y hablando en la planificación es, por ejemplo, si nosotros como miembros de la dirección pedimos recursos para esta parte de la capacitación. ¿Tenemos un objetivo de capacitar a nuestros trabajadores o simplemente lo hacemos pues porque nuestros clientes nos lo piden o porque es un requisito de una auditoría? ¿Sí? Entonces, es una pregunta abierta para ustedes, nada más para tener una reflexión del sentido de la capacitación. O sea, ¿por qué tan importante esa capacitación? ¿Es una prioridad entonces para nosotros o realmente nada más nosotros lo hacemos por pues, una convicción, ¿no? En este caso, cumplir con un requisito. Entonces, igual, es importante tener un objetivo. ¿Por qué yo quiero capacitar a mis empleados y por qué es una prioridad? Yo les voy a dejar entonces este par de preguntas para que ustedes las formulen, las resuelvan a través de esta charla que les voy a compartir. Entonces, al final regresamos con estas preguntas y ustedes me van a decir en realidad en su operación, en su organización, cómo pudiéramos responder esto. ¿Es una prioridad? ¿Y cuál es el objetivo de yo capacitar a mis empleados? En la siguiente lámina les voy a mostrar los datos revelados en una encuesta a trabajadores donde ellos, digamos, se les hizo unas preguntas de qué tan importante es la capacitación o cuál es, digamos, el enfoque que ellos tienen hacia la capacitación. Si nosotros vemos, acá tenemos diferentes, voy a encender mi puntero láser, ¿ok? Acá podemos ver diferentes generaciones, ¿sí? De acuerdo a la edad de los empleados. Entonces, lo que podemos ver acá, que lo que más les importa a los empleados, en este caso a los más jóvenes, es que a través de la capacitación nosotros vamos a tener un salario más Disculpa, alto. Mauricio, perdón la Sí. interrupción. ¿Nos estás compartiendo la presentación? ¿No estoy compartiendo? No. Perdón, ¿eh? A ver, dame un minuto. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ok, perdón, me hacía falta darle el botón de compartir. Ok, me voy a regresar entonces aquí a estas preguntas, ¿no? Estas preguntas que yo les hacía. La capacitación es una prioridad, es lo que les comentaba. ¿Y cuál es el objetivo de esa capacitación? Bien, entonces, lo que les mostraba en este gráfico que les decía, acá tenemos diferentes generaciones de acuerdo a las edades de los empleados y podemos ver que hay algunos de estos empleados que lo que más les importa en realidad es tener una capacitación, pero esa capacitación con un objetivo de tener en realidad, pues digamos, un salario más alto. Esa es una. Y otra que le da seguridad laboral. Es decir, me capacitas y con esta capacitación que tú me das, yo aseguro mi puesto de trabajo. Entonces, lo que podemos ver es que las generaciones más jóvenes les interesa el salario y una buena capacitación. Entonces, prácticamente eso es el impacto que tiene la capacitación en este momento. Entonces, lo que también pudiera comentarles yo acá es que en realidad el problema es que muchas compañías todavía tienen estilos de capacitación que ya son obsoletos, ¿sí? Entonces, tanto el contenido como la metodología que se lleva para la capacitación en realidad no son relevantes para estas personas de acuerdo a estas generaciones. Entonces, yo les pudiera comentar acá que ya tenemos algunos métodos, por ejemplo, como el e-learning, ¿sí? Que ya no es necesario que haya alguien en un aula dándoles un tema de capacitación. Tú te conectas cuando tengas tiempo, interactúas con una plataforma y es una forma de capacitarte.
Puedes ir tal vez en el metro, puedes ir, no sé, en el autobús, estar en tu casa y tener una capacitación a través de una plataforma. Entonces, hay muchas empresas que todavía no migran hacia esas opciones de capacitación, y eso en realidad vuelve pues obsoleto esa metodología. Por lo tanto, la capacitación pues resulta no ser efectiva, ¿sí? Entonces podemos ver aquí pues realmente que lo que yo busco a través de una capacitación pudiera ser, sería pues tener un salario, un mayor ingreso. Ok, me capacitas, pero necesito que me pagues más porque ahora sé hacer las cosas como tú me lo dijiste en esa capacitación. Muy bien. Ahora, en la siguiente lámina les voy a mostrar cuáles son esos beneficios de tener una capacitación efectiva. Primero, lo que se considera en una encuesta a través de unas empresas que se les hizo esta encuesta, estas preguntas, en realidad una capacitación efectiva me va a servir para mejorar la calidad de mis productos, es decir, tener también menos errores. En este caso, si mis empleados están, por ejemplo, capacitados, yo tengo quejas de mis clientes, puedo capacitar a mis empleados de acuerdo a esa naturaleza, y eso lo que me va a ayudar es a mejorar la calidad, ¿sí? Tener menos rechazos, por ejemplo, menos reclamaciones. Entonces, eso es parte de lo importante. Digamos, esto es lo primerito que buscamos nosotros al tener una capacitación efectiva. Después, como parte también de los beneficios es mejorar la cultura de inocuidad. ¿A qué se refiere con esto de cultura de inocuidad? Es de que nosotros estamos creando hábitos de comportamientos responsables en las diferentes tareas que tienen que ver con los temas de inocuidad en una organización, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente los beneficios. Ahora mis trabajadores ya saben la importancia de su trabajo, por lo tanto estoy creando una cultura de inocuidad. Que ellos lo hagan ya como parte, digamos, de su conducta, esta parte de la cultura de inocuidad. También lo hacemos o el objetivo es tener menos incidentes de inocuidad. Yo estoy capacitado, por lo tanto, pues no voy a tener fallas en las auditorías, ¿sí? Y esto tiene que ver con los incidentes de inocuidad, ¿ok? Que usen su equipo de protección, que laven y desinfecten, que usen los sanitarios, que se laven las manos. Todo esto es lo que tiene que ver acá en este punto. Después, vemos ahora que también tenemos menos reclamos de clientes en menor cantidad. Elevamos también la moral de los empleados. ¿Por qué esta parte? Porque llegamos a un tema de, digamos, de actitud, de los valores. En este caso, los empleados se sienten parte de la organización. Tenemos también menor daño en los empleados. En este caso es, por ejemplo, los temas que tienen que ver con seguridad laboral, ¿sí? Bienestar de los trabajadores. Tenemos, digamos, menor daño en ellos, mayor productividad, si hablamos de herramientas, de equipos, aumento de la retención de nuestros clientes. En este caso, pues los clientes se sienten satisfechos con nuestros servicios, por lo tanto, entonces vamos a tener esa retención. Van a ser fieles a nuestros productos o a nuestros servicios. Y algo muy importante que también yo les comentaba antes de entrar aquí al panel, es de que, bueno, podemos tener una menor rotación del personal. Este tema de la rotación del personal en realidad es un problema que por lo menos yo les pudiera comentar que en Latinoamérica es un problema muy fuerte en la agricultura, ¿sí? Pero a través de la capacitación, de hacer sentir bien a estos empleados, de elevar su moral, nosotros podemos tener una retención igual de estos empleados. Entonces, estos beneficios de la capacitación efectiva, pues tienen que ver en el aumento de la productividad, un buen ambiente de trabajo, incluso hablando de temas, digamos, ya gerenciales, también puede tener un crecimiento profesional de los mismos empleados, ¿sí? Me puede ayudar a esta parte pues que aspiren a una mejor posición dentro de la compañía. Bien, ahora, en estos gráficos que les muestro acá, en estas barras, son, pues digamos, algunas declaraciones que los empleados contestaron ante una encuesta, ¿sí? Entonces, en este caso, la compañía, bueno, dice que entre falso y verdadero, algunas de las respuestas que se tenían para estas preguntas, y las declaraciones de los trabajadores, ¿sí? En este estudio dice que el 74% de los encuestados piensa que la productividad de la empresa sería mejor si los empleados se adhieren a los programas de inocuidad, ¿sí? El 74% dice eso. Es decir, que si nosotros nos apegamos a estos requisitos, entonces pues vamos a tener mayor productividad. Después,
dice el 62% de los empleados que a pesar de los esfuerzos, no hay empleados que siguen esos programas. ¿Qué quiere decir? Que no es eficaz no es efectiva, perdón, esa capacitación. Y bueno, estamos hablando que un 13% de los encuestados se siente capaz de promover la capacitación para dirigir, ordenar esos comportamientos de inocuidad. Es decir, que las personas estén comprometidas con esos comportamientos. Entonces, esta pregunta va más allá, estas preguntas van más allá de un conocimiento, de que ustedes sepan qué fue lo que contestan los empleados. En realidad, se refiere aquí a dirigir esos comportamientos, ¿sí? Que esos comportamientos de inocuidad se vuelvan en que estos empleados sean unos embajadores de las buenas prácticas, ¿sí? Hablando de los temas de capacitación. Ahora, ¿cuáles son los tipos de deficiencias relacionadas con capacitación encontradas en las auditorías? Y estoy seguro que muchos de los que están acá conectados en esta sesión se van a sentir familiarizados con estas, digamos, no conformidades o incumplimientos en sus esquemas de certificación. Acá hay, bueno, el primero habla de que hay falta de repaso en las capacitaciones, es decir, no se están siguiendo los programas también, ¿no? En este caso. O sea, falta repasar o nos tardamos en hacer ese repaso de la capacitación. Muchas veces nos quedamos con el mínimo establecido en el requisito de la capacitación que nos dice que, por ejemplo, una vez por año y nosotros nos quedamos con eso, cuando en realidad la capacitación se debe estar repasando de manera periódica para crear esa conciencia en los trabajadores. Después, hablamos de la falta de comprensión por parte de los empleados. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar hablando y hablando, pero si no utilizo términos adecuados para mis trabajadores, entonces pues voy a tener ahí yo un problema porque no me están comprendiendo, ¿sí? O podemos, por ejemplo, tener trabajadores que incluso no entienden nuestro lenguaje, nuestro idioma, y pues yo puedo estar capacitándolos, pero no va a servir de mucho ese tiempo empleado. De ahí nos seguimos con parte de lo documental, que son registros incompletos. Tenemos también insuficiente capacitación tanto de visitas como contratistas, falta de capacitación en temas específicos. En realidad, los temas acá en un esquema de certificación saltan cuando pues tenemos estas auditorías, ¿no? A lo mejor nosotros estábamos obviando un tema importante, llega la auditoría y es parte de la mejora de mi sistema. Documentación igual incompleta, falta de verificación de los registros, los archivamos, pero no nos dimos cuenta que el instructor pues no puso su firma. Entonces, falta de registros o la capacitación no está actualizada. Digamos, esto es el top de las no conformidades que se tienen relacionadas con las capacitaciones. Pero yo quiero hacer énfasis aquí en esa barra roja, en esta barrita de color rojo, que habla de la falta de comprensión, ¿sí? No hay un compromiso con las indicaciones recibidas. Eso es lo importante, que nosotros, digamos, podemos estar hablando, pero el trabajador está desconectado de lo que realmente estamos diciendo, ¿sí? Entonces, ahí es donde pues no hay un compromiso. Y la idea de esta charla es de que ustedes sepan cómo crear ese compromiso en los empleados, pues para tener, digamos, esa importancia de las capacitaciones. En esta lámina que les estoy mostrando, fíjense cómo tiene un impacto en el negocio aquellos empleados que están comprometidos, en este caso con las capacitaciones. Entonces, habla de que podemos tener un aumento en el rendimiento de estos empleados con capacitación efectiva hasta de un 40% con respecto a lo que nosotros teníamos antes de capacitarlos. Podemos tener también índices de satisfacción del cliente en un aumento de hasta el 18%. Multiplicación del éxito financiero de hasta 4.5 veces. Y en este caso, que yo sé que, como les comentaba, es algo muy común en la agricultura, también vamos a disminuir la rotación de los empleados. Hay muchos empleados, digamos, que ya cuando crean ese compromiso, cuando ya tienen esa conexión con nosotros, que ya entienden el por qué nosotros tenemos que capacitarnos y replicar eso que nos enseñan en las capacitaciones, en realidad son temas que los hacen sentir bien y pues se pueden quedar en nuestra empresa. Muchas veces pueden ir, pero regresan al ver que las condiciones, digamos, laborales son mejores porque, bueno, se les toma en cuenta, ¿no? En este punto de la capacitación.
Ahora, lo que les estoy mostrando acá es Kevin Cruz, es en una revista de Forbes Magazine. Él lo que comenta es de que el compromiso de los empleados es específicamente eso que yo les comentaba, una conexión emocional, ¿sí? Que tienen hacia la organización y hacia los objetivos. Aquí me voy a detener un poco y es que, bueno, nosotros como responsables, digamos, de una empresa, debemos de tener pues una política, ¿sí? Una política o una misión. Y en este caso, hacer consciente al empleado de este compromiso, cuál es la importancia de su trabajo, de que haga las cosas bien para poder cumplir con esa misión, con ese objetivo de la empresa. Entonces, hay que resaltar que este compromiso tiene mucho que ver con las emociones, ¿sí? Las emociones de estas personas, cómo se sienten, cómo lo identifican. En este caso, no tiene nada que ver, digamos, en primer lugar, con los contenidos o con los temas, pero sí tiene que ver con ese vínculo o esa conexión que promueve que el empleado adopte esos comportamientos. Me hace sentir bien, me hace sentir parte de la empresa, entonces, por lo tanto, yo pues me siento cómodo acá, ¿sí? Entonces, la capacitación no debe enfocarse nada más en los contenidos, sino en actitudes o en la disposición de que estas personas lleven acciones nuevas, que se adapten a los cambios, ¿sí? A las nuevas formas de trabajo. Entonces, bueno, este es solo un pensamiento que es para que ustedes lo consideren acá y que vean que en realidad, pues nosotros, no solo el contenido, no solo decirles los temas técnicos de inocuidad, sino hacerles saber qué tan importante es eso, ¿sí? Para que ellos tengan, pues eso presente, que les llegue a lo emocional, ¿sí? Que les llegue a la parte emocional. Bien, en esta lámina les voy a hablar un poco del comportamiento de las personas. Entonces, aquí podemos ver a un hombre, ¿sí? Que puede tener una actitud de alegría o puede tener una actitud o una conducta de tristeza. ¿Qué es lo que va a hacer a esta persona adoptar ya sea la alegría o la tristeza? En realidad, a él lo que lo va a hacer elegir estos son los valores, ¿sí? Lo que él cree que es digno de aprecio, de tomarlo como tal. Entonces, eso es lo que lo va a hacer, digamos, elegir, los valores. Después, lo que va a determinar que influya nuestra actitud, el siguiente punto, las actitudes va a ser nuestros hábitos, lo que nosotros creemos que es lo correcto, nuestros sentimientos y nuestros valores. Y posteriormente vamos a tener la parte de la conducta, que en este caso la conducta es el resultado de lo que estamos percibiendo, ¿sí? Digamos, de nuestro entorno, esos comportamientos que se manifiestan espontáneamente. Es decir, en este caso es lo que percibimos y lo que asumimos como cierto a lo largo de nuestra vida. Entonces son temas, digamos, que van más allá de, como yo les decía, del contenido, sino de nosotros poder llegar a esas actitudes de las personas para en base a eso nosotros mover algo, ¿no? Y ese algo nos ayude a crear el compromiso. Entonces, básicamente eso es lo que nos va a hacer a nosotros tomar esas actitudes que son los valores y lo que creemos que es lo realmente adecuado. Ahora, hablando nuevamente de los valores y de las actitudes, ¿sí? Lo que nosotros buscamos como personas es eso que nosotros creemos que es lo adecuado, ¿sí? Lo que sentimos, lo que creemos y lo que valoramos como cierto. Entonces, estos valores determinan pues esas normas que rigen nuestro comportamiento. Vamos a ver que tenemos respuestas conductuales que se basan en nuestra fisiología de ese comportamiento. Después tenemos esas respuestas cognitivas basadas en las creencias y en los valores que nos van a dar lugar a las actitudes. Y finalmente respuestas afectivas, que esos son los sentimientos. Aquí es donde vamos a tener digamos, esas actitudes de decir, por ejemplo, los renuentes al cambio. Oye, ¿cómo es posible que si yo tengo trabajando acá 20 años, ahora vas a llegar tú y me vas a decir qué es lo que debo de hacer? En realidad, parte de las actitudes es llegar nosotros a esos valores y crear ese tema de la cultura de inocuidad, ¿sí? Hacerlos partícipes en la empresa de que en realidad tienen que hacer algo y que ese algo se haga por un objetivo en común, ¿sí? En este caso, lo que tiene que ver con los objetivos de la empresa. Entonces, esto tiene que ver con lo que hago, lo que creo y lo que valoro que es lo correcto y lo que siento. Realmente muchas veces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es basarnos en lo que sienten las personas,
¿sí? Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es esa conexión con nuestros capacitados para poder llegar a las actitudes, a cambiar esas actitudes y pues en realidad nosotros hacer llegar el mensaje a través de nuestra capacitación. Ahora, les voy a platicar un poco de las motivaciones de ese comportamiento a nivel de las capacitaciones, ¿sí? De esas actitudes que se crean y de ese comportamiento que va a ser el resultado de la motivación. Puede ser que algunos de nuestros empleados hagan las cosas por el efecto temor. Por ejemplo, puede ser aquí en este caso que yo hago las cosas porque pues ya estoy enfadado de que el responsable de inocuidad, por ejemplo, venga y me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y que me llame la atención. O que el responsable de seguridad laboral venga y me diga cómo debo de usar la faja, o de que no traigo el casco puesto, o de que no traigo mis lentes de seguridad. En realidad yo lo hago porque él me lo dice, no lo hago por, digamos, por convicción, porque a mí me interesa. Nada más es para que me deje de molestar. Ese es algo de las motivaciones de ese comportamiento. Otra parte también que nosotros hacemos es el efecto de los incentivos. Aquí yo les voy a poner el tema de los incentivos. Por ejemplo, si llego temprano, si no tengo retardos, voy a tener no sé, un bono de puntualidad al final de la semana, ¿ok? Entonces, no lo hago porque me gusta llegar temprano, lo hago por ese incentivo que me van a dar, ese premio que voy a obtener por hacer algo, pues digo, que en este caso me ofrece la organización. Puede ser otro también que haya un efecto grupal. Yo hago las cosas, en realidad, yo me comporto porque puedo hacer el oso ante mis compañeros de trabajo si no lo hago como todos lo hacen, ¿sí? Ok, yo tengo que quitarme el equipo de protección personal al momento de los descansos porque veo que todos lo hacen así, pero en realidad a mí no me interesa hacerlo, nada más es como por sentirme parte del grupo. Lo que nosotros estamos buscando aquí es crear los últimos dos efectos que les voy a comentar, que es el efecto conciencia. El efecto conciencia tiene que ver en hacer las cosas correctas porque se me ha indicado lo que puede ocurrir si no lo hago. Por ejemplo, estoy hablando de una capacitación de buen uso y manejo de agroquímicos. En este caso, si ustedes a sus empleados, por ejemplo, los capacitan y les muestran qué es lo que puede suceder si ellos no usan el equipo de protección personal. Yo les aseguro que si les ponen un video donde puedan ver ellos las secuelas de no usar un equipo de protección personal, por ejemplo, un derrame, una salpicadura de un producto en los ojos, en la piel, yo les aseguro que ellos lo van a relacionar y ese efecto de conciencia se va a multiplicar. Ahora no lo van a hacer por temor o por el miedo o por decir, hoy lo tengo que usar porque viene la auditoría y me pueden marcar ese punto, sino lo van a hacer realmente por lo importante. En este caso sería, bueno, la importancia que tiene para mí hacer esas cosas de manera correcta. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, crear en esos comportamientos en nuestros trabajadores que sean conscientes de hacer las cosas. ¿Sí? Ok, aquí puedo utilizar otro ejemplo. ¿Por qué ahora en esta situación que estamos atravesando en el mundo me tengo que lavar las manos? ¿Por qué tengo que usar un cubrebocas? ¿Ok? Entonces yo sé que si no lo hago, puedo tener efectos sobre mi salud. Entonces, creo conciencia y ahora lo voy a replicar. Ahora lo voy a hacer de manera correcta porque sé lo que puede ocurrir si no lo hago bien. Y la siguiente, que es el efecto liderazgo. Yo hago las cosas correctas porque veo que mi jefe, veo que mi supervisor así lo hace. Entonces, aquí es muy importante si están acá conectados, por ejemplo, los responsables del programa, gerentes de producción o cualquier otro cargo, digamos, que tenga que ver con, digamos, mandos medios o mandos superiores, que ustedes, por ejemplo, atiendan también todos esos temas de las capacitaciones. ¿Por qué? Porque crea mucha controversia en los empleados el ver que ustedes hagan o no hagan las cosas. En realidad, si el empleado ve que ustedes entran a la operación y vienen con su reloj cuando sabemos que en el reglamento de higiene dice que prohibido los objetos personales, eso ellos va a actuar mucho en la parte del comportamiento y van a decir, ok, ¿por qué yo lo voy a hacer si él que es el jefe no lo está haciendo? Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de tomar ese efecto liderazgo. Y de aquí en adelante, vamos a manejar sobre esos dos efectos del comportamiento. Crear la conciencia y hacer el efecto liderazgo. Saber que, bueno,
todos estos puntos de capacitación, todos esos reglamentos de higiene, de seguridad, nosotros los debemos de cumplir si queremos que nuestros empleados lo hagan y crear ese efecto de liderazgo y de conciencia. Entonces, yo les voy a recomendar, por ejemplo, que en sus capacitaciones, al momento de que ustedes aborden a los empleados, les pongan una lámina donde les pueda hacer conciencia de por qué hacer las cosas bien, ¿sí? Yo les aseguro, si les ponen, no sé, un video, por ejemplo, de qué es lo que puede suceder si ellos no lavan su equipo, por ejemplo, que tenemos en la red una gran cantidad de videos. Hay incluso páginas web dedicadas específicamente a esos videos. Stop, por ejemplo, es una de ellas. Ustedes pueden iniciar su capacitación con ese tipo de material y eso es lo que los va a ayudar a crear conciencia. Hay que hacerles el impacto que, por ejemplo, eso repercute con nuestros trabajos y por lo tanto ellos pues ya van a tener pues esa conciencia de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, pues me puedo quedar sin trabajo, por ejemplo. Entonces, hablando de este beneficio del compromiso, va a ser, bueno, esta lámina yo la voy a hablar así, voy a decirlo así como el estira y afloja. Vamos nosotros a jalar, en este caso, con el efecto conciencia y liderazgo, a todos aquellos empleados que tenemos acá en este lado, que tienen temor o que lo hacen por un incentivo o que lo hacen nada más por la ola que les llega de todos los empleados, ¿sí? Digamos, para no hacer el oso, como yo les decía, pues lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a hacer para ser parte del grupo. Lo que ocupamos nosotros entonces sería tener este tipo de efecto, aquellos empleados que repliquen esa conciencia y que repliquen ese liderazgo. Entonces, siempre va a jalar un empleado comprometido. Es como un imán, digamos, para el comportamiento de los otros empleados que tienen temor, que lo hacen por una convicción, perdón, por un incentivo o que lo hacen porque todo el grupo lo hace. Ahora, en resumen, en este caso, la relación entre el cumplimiento de las cosas correctas, hablando de los principios de inocuidad y los motivadores que conforman a la empresa, pues son los valores, las actitudes y las creencias, ¿sí? Muchas veces la capacitación no solo es transmitir una información, sino es comunicarnos de manera continua con estos empleados para dirigirnos, bueno, a través de los valores, de las actitudes y de esos comportamientos. En realidad eso es lo que nosotros buscamos, irnos no nada más en la transferencia de la información, mira, te digo todo lo que tienes que hacer, sino hay que llegar, digamos, a las partes blandas. Ese sería el mensaje para esta primera sección, digamos, de la introducción de por qué nosotros capacitamos a nuestros empleados. Hacerlos parte de la empresa, hacerlos que en realidad sus valores nos ayuden para tener esos comportamientos y crear esa cultura de inocuidad. Es decir, que ellos lo hagan por el compromiso realmente que tiene la inocuidad para nuestra operación, para nuestra empresa. Básicamente eso sería, digamos, la parte introductoria. Ahora, vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando no hay un compromiso? ¿Sí? Cuando no hay un compromiso de los empleados. Veamos esta imagen. Y bueno, puede ser que cuando demos las capacitaciones, algunos de nuestros empleados los podamos ver así, o que llegan y digan, oye, pero pues ya son las 2 de la tarde y ¿qué? ¿Nos van a pagar horas extras por estar acá en esta capacitación? En realidad, ahí no hay un compromiso, el compromiso de aprender, ¿sí? El compromiso de ser mejores y ahí es donde nosotros pues necesitamos cambiar ese escenario. El escenario ideal sería que los trabajadores pues lleguen a la capacitación con o sea, que sientan esa necesidad de aprender algo nuevo para mejorar sus actividades, digamos, para mejorar el trabajo que ellos hacen. Entonces, vamos a ver los pasos que nosotros requerimos para crear ese compromiso. Primero, lo que tenemos que hacer es, hay que identificar el comportamiento actual, ¿sí? Hay que ver cómo se comportan nuestros empleados. Y aquí es donde yo les voy a platicar, por ejemplo, que debemos de comenzar por lo básico. En este caso, si nosotros requerimos que todo el personal se lave las manos, pues hay que proveerlos de recursos, ¿sí? No siempre son temas de capacitación. Por ejemplo, yo puedo capacitar a los trabajadores en uso de equipo de protección, pero puede ser que estos trabajadores, pues, ni siquiera tengan el equipo necesario,
¿ok? Entonces, hay que proveerlos de estos recursos. Muchas veces la capacitación no siempre es la respuesta. Yo les voy a comentar que en el tiempo que hice auditorías, hace un par de años trabajé como auditor. En realidad las empresas para todo querían capacitar, pero muchas veces no es la causa raíz de los problemas la capacitación, sino nosotros también necesitamos, digamos, proveerlos de los recursos para que ellos puedan hacer estas actividades. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si esta capacitación es adecuada? Pues primero hay que observar la operación para ver si no es un problema de recursos, ¿sí? Nada más como cifra para que ustedes tengan este dato. 90% de las empresas otorgan capacitación a sus empleados. Fíjense, hay datos que dicen que en los Estados Unidos se gasta $1,000 por empleados al año en capacitación. ¿Sí? Entonces, 90% de las empresas capacitan a sus empleados. Pero de esos 90% de las empresas, hay 11% de los empleados que lavan nada más sus manos. Por ejemplo, hablando de ese tema del procedimiento del lavado de manos. Solo el 11% de esos empleados lavan sus manos. Y esas mismas empresas capacitan nada más al 20% de sus supervisores. ¿Qué quiere decir? Que la capacitación no va enfocada a todos los puestos. Como yo, digamos, en este caso, si es un supervisor, pues es la primera persona que debe de estar capacitada en saber cómo se hace una actividad. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues él no va a poder hacer bien su chamba de supervisión. Entonces, vean cómo se comporta estos temas de capacitación en las diferentes empresas, ¿sí? No todos lavan sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una capacitación efectiva. Tal vez no estamos llevando el mensaje a estos empleados. ¿Sí? Yo les decía, $1,000 es lo que gastan aproximadamente en los Estados Unidos por empleado, dándole capacitación al año. ¿Sí? Podemos hacer también esto nosotros acá a nuestro nivel, ¿qué tanto gastamos en capacitación para estos empleados? Tenemos también acá esta frase que me voy a detener un poco aquí y dice, bueno, muchos empleados no saben lo que se supone que deberían hacer, ¿sí? Porque en este caso no saben que deberían hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros obviamos que los trabajadores ya saben hacer algo, pero en realidad pues no lo saben, ¿sí? No lo saben. O sea, estamos hablando de un escenario ideal. Entonces tenemos un desempeño bajo debido a la carencia de conocimiento. Puede llegar un trabajador y ok, lo mandamos a trabajar, lo mandamos a la operación, pero ni siquiera le damos esa capacitación. Entonces, por lo común, la mayoría de los gerentes describen la razón de este incumplimiento porque dicen, bueno, no creen que es importante la capacitación, porque en realidad no quieren hacerlo, porque no tienen una razón realmente para hacer una actividad. Entonces, en realidad acá nosotros estamos obviando cosas y la idea es no obviarlo, sino darles capacitación a nuestros empleados para que puedan hacer un desempeño de su trabajo y que, bueno, esto sea eficaz. Entonces, bueno, los empleados necesitan entender el porqué de la capacitación y que se transmita esta capacitación. Aquí es donde viene el momento y vamos a ver ese momento que en este caso es donde ellos deben de saber para qué les sirve, ¿sí? ¿Qué hay para ellos en la capacitación? En realidad necesitan hacer sentido y que se comprometan a hacer digamos, esos conocimientos que toman en la capacitación, que los repliquen en su operación. Y les voy a hablar de esas claves para la motivación, para crear ese momento de que les caiga el 20, ¿no? Vamos a llamarlo así, de que les caiga el 20 en su capacitación. Ahora, claves para la motivación. Tenemos la competencia. En este caso, la competencia es el conocimiento. Puede ser que un trabajador tenga ya conocimiento por su formación, sea por su formación académica o por la experiencia que ha desarrollado en la industria. También por algunas habilidades que él pueda tener y por la confianza. Esa confianza es, digamos, como la motivación que me va a dar para yo poder hacer un trabajo, porque sé hacerlo. ¿Sí? En este caso, es un impulso que se le va a dar a la ejecución de una acción. Y bueno, está realmente, digamos, relacionada con sentirnos competentes. Saber cómo hacerlo, tener esa habilidad y tener la confianza en realidad de que lo que yo estoy haciendo es algo correcto y que no estoy haciendo algo erróneo. Entonces, es parte de lo que yo voy a necesitar, digamos, como parte de la motivación, tener esa competencia. Conozco, sé hacerlo
y me da confianza de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de manera adecuada. Bien, ahora, el siguiente paso sería liderar el camino. Ahora, en este caso, les voy a hablar de la psicología del cambio. Podemos preguntar nosotros en la empresa, ¿quién quiere cambios? Van a decir todos, pero en realidad no todos están dispuestos a cambiar, ¿sí? Aquí lo que nosotros estamos buscando es de que el empleado tenga conciencia y que esa conciencia también se vea reflejado en el liderazgo. Si recuerdan, nosotros hablábamos de ese efecto de la conciencia, de que él sepa para qué es importante esa capacitación, y el liderazgo de que ustedes como responsables pues repliquen esos conocimientos, que se vean reflejados en su operación, para que el empleado pues se sienta identificado y que haga las cosas también porque ustedes lo están haciendo. Ahora, aquí en esta lámina podemos ver, ¿sí?, que alguien ofrece ayuda, pero bueno, ellos no la quieren porque están muy ocupados, ¿sí? Aquí les están ofreciendo algo para mejorar su trabajo, pero en realidad, pues no están, o sea, no son adaptables al cambio. Les voy a mostrar yo un video muy pequeñito de unas hormigas, ¿sí?, que hacen, digamos que tienen las actitudes estas de organización y que quieren cambiar, pero en realidad todos omiten digamos, el sentir de la hormiguita, y esto es nada más para que vean cómo podemos nosotros llevar esta parte del cambio, ¿no? Déjenme nada más, quito mi puntero y le doy play acá. Mauricio, ¿tiene audio el video? ¿Sí? ¿No se está compartiendo el audio? No. Bueno, lo que puedo hacer es les dejo el link para que lo puedan revisar. Bueno, aquí realmente el mensaje de este video es que vean ustedes, bueno, cómo en una organización se va a presentar esta situación. Alguien quiere mejorar algo y en realidad lo que sucede es de que, bueno, hay una renuencia al cambio. Si no tiene audio, les pido una disculpa, se los comparto, se los dejo acá en el chat al final, para que ustedes lo puedan revisar y puedan escucharlo, porque sí tiene audio el video, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, con esta parte del video, lo que quería era entrar a esta lámina, y aquí en esta lámina lo que yo les puedo comentar es que son las etapas por las cuales nosotros vamos a estar pasando, o nuestros trabajadores van a estar pasando, cuando va a haber un cambio digamos, en el método de su trabajo, ¿sí? En la forma en la cual ellos van a estar trabajando. Primero, vamos a llegar a la etapa de negación. Es cuando, bueno, llegamos con, no sé, ¿sabes qué? Ahora vas a tener que utilizar este utensilio de limpieza, o vas a tener que, por ejemplo, al momento de la cosecha, vas a tener que estar desinfectando tus manos, o vas a tener que estar desinfectando tu herramienta. Y va a haber una negación, ¿sí? El por qué, bueno, yo la verdad no quiero hacerlo. En realidad, eso, pues para mí no es algo muy práctico, ¿sí? En realidad no me sirve de mucho. Van a estar renuentes. Después va a haber una resistencia. Es aquí cuando la persona pues va a tener excusas y críticas de por qué hacerlo. Les va a decir, oye, pero es que anteriormente lo hacíamos así y nos rendía más, avanzábamos más en el trabajo. En realidad esto pues no me está funcionando porque, digamos, pues me quita tiempo, ¿sí? Ahora después viene la fase de la negociación. Aquí en la fase de la negociación es cuando ustedes, por ejemplo, como responsables, pueden estar, digamos, explicándoles el por qué, el hacerlos conscientes de esa mejora en su trabajo, de que van a tener resultados
pues digamos, mejores, ¿sí? De que es un requisito del cliente, de que si hacemos eso, pues vamos a tener más trabajo. Entonces, en este caso, de ahí vamos a pasar a la etapa de la adaptación. Ahí es cuando ya el usuario o nuestro trabajador pues va a ver que en realidad eso que ellos están haciendo pues es funcional y que es significativo. Y de ahí en adelante pasamos con la parte del compromiso. Aquí es ya cuando nuestro colaborador pues va a ser un embajador y nos va a ayudar a crear esa conciencia en los demás trabajadores. Yo quisiera que ustedes, bueno, tuvieran como algún escenario en el cual en su operación hayan pasado por estas etapas de que, digamos, la negación, después la resistencia, la negociación, la adaptación y el compromiso. Por ejemplo, acá podemos hablar del tema de, no sé, pudiera ser como ahora el uso del cubrebocas, ¿no? Primero estábamos renuentes en usarlo. Ay, ¿por qué el cubrebocas? Que ya nos dijeron que sí funciona, que no funciona, que solo las personas enfermas. Ok, después la resistencia, vamos a tener excusas. Es que me da calor, es que siento que el aire caliente, no sé, me molesta o no sé, una serie de excusas. Después la negociación, ok, ya sabemos que nos va a servir, ya sabemos que nos ayuda a protegernos y después pasamos a la fase de la adaptación. Ok, aquí ya sé que lo necesito y que pues me tengo que aguantar en realidad para proteger mi salud. Y finalmente ya tenemos un compromiso. El compromiso sería pues utilizarlo y replicar esta experiencia, digamos, con los demás empleados. Entonces, estas son las fases prácticamente por las cuales nosotros pasamos cuando tenemos un cambio, ¿sí? Un cambio en, por ejemplo, un método de trabajo puede ser. Ahora, lo que les muestro acá es exactamente la misma gráfica, nada más son esos fundamentos de la transformación de la cultura. Entonces, lo que nosotros podemos tener es de que tenemos valores y creencias a nivel individual y que esos nos va a ayudar a tener algunos comportamientos, ¿sí? Acciones o comportamientos. O sea, lo que yo pienso, lo que yo creo, en realidad me va a transportar al comportamiento. Y después lo colectivo, lo que yo veo en los alrededores, también me va a ayudar o va a afectar eso directamente en mi centro de trabajo, con mis compañeros, por ejemplo, ¿sí? Aquí yo les pudiera dar un ejemplo. Si, por ejemplo, digo que mi familia es la prioridad número 1, pero casi no paso tiempo con ellos, entonces, pues este es un valor, digamos, en teoría, que no estoy llevando a cabo. Aquí es cuando esas conductas, bueno, nosotros debemos de ser coherentes entre la parte de los valores y creencias con ese comportamiento que estamos teniendo al exterior. Y eso es lo que se va a crear como parte de la cultura de inocuidad, que es cuando yo creo, bueno, que es algo importante y eso que yo creo personalmente, pues lo tengo que replicar con mis demás compañeros en la parte exterior, ¿sí? Aquí es donde viene, bueno, la parte colectiva viene con estructuras sociales, con mis compañeros, con el medio en el cual yo me estoy desenvolviendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo personal, digamos. En este caso, nosotros ser, como les decía, embajadores y descubrir que hay algo para estos trabajadores, ¿sí? O sea, hay un beneficio con el tema de la capacitación. Ahora, vamos a hablar un tanto de los empleados adultos, ¿sí? Cómo nosotros manejar este tema de los empleados adultos cuando tenemos una capacitación. En este caso, tenemos que, digamos, valorar esa información que los empleados nos están compartiendo. Generalmente, cuando los adultos asisten a cursos de capacitación, tienen experiencia y tienen muchos conocimientos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como capacitadores es hacerles saber que esa información que ellos están otorgando durante las capacitaciones, pues es información valiosa, ¿sí? Tienen mucha información práctica y realista que les ha dado la experiencia y también los adultos siempre van a disfrutar de compartir experiencias. Entonces, lo que nosotros debemos de buscar es, digamos, pues como que recordar, como que hacerlo sentir parte de la capacitación. En realidad lo que nosotros buscamos es tener pues esa conversación en ambas direcciones, que se sientan escuchados, que sientan que lo que están hablando, que los que están compartiendo en realidad es algo importante para el grupo. Entonces hay que saber esta parte de la capacitación con los adultos
porque en realidad, bueno, tienen muchos conocimientos y nosotros debemos de ser capaces de relacionarlos, esos conocimientos, con hechos basados en estas experiencias. Entonces, hay que nosotros hacerlos sentir cómodos, ¿sí? Que si dan alguna opinión, pues en realidad nosotros, pues darles comentarios que los hagan sentir bien, ¿sí? Que esa información, que esas opiniones en realidad sirven para nuestro ambiente de estudio. Ahora, lo que yo les decía, pues hay que predicar con el ejemplo, ¿sí? Si recuerdan, hay que tener el efecto de liderazgo y el efecto de conciencia. En este caso, el efecto de liderazgo sería que, como yo les comentaba en una lámina pasada, pues yo tengo que predicar con ese ejemplo. Yo debo de entrar a la operación, lavarme las manos, quitarme mis objetos personales, no ir con el termo de café o no ir con los zapatos, zapato descubierto, ir con ropa de manga, tal como lo dice el reglamento. ¿Por qué? Porque como les comentaba, si nosotros no lo hacemos, nuestros trabajadores, pues bueno, difícilmente lo harán. Entonces, lo que buscamos acá sería tener, pues, empleados que crean ese efecto de liderazgo y el efecto de conciencia. Entonces, parte de la motivación es la conexión. Lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar el trabajo en equipo, ¿sí? Que esos objetivos sean compartidos. Por ejemplo, hacerles saber a los trabajadores qué tan importantes son sus actividades para alcanzar esos objetivos. Y si estamos hablando, por ejemplo, de un esquema de certificación, qué tan importante es que ellos, por ejemplo, sean capacitados, que hagan bien su trabajo, que limpien, desinfecten, que registren, que documenten. Qué tan importante es esas tareas que ellos tienen como responsabilidad para cumplir con esos objetivos. Esos objetivos, por ejemplo, cumplir con una certificación. Entonces hay que hacerlos parte del objetivo general, saber cómo, o sea, hacerles saber cómo ellos participan directamente para lograr ese objetivo en común de la empresa. Entonces, siempre el refuerzo positivo es más efectivo que el negativo en una proporción 4:1. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pues podemos traer más empleados, digamos, a los efectos positivos que a lo negativo. Es decir, si tenemos alguno negativo, pues nos va a hacer una contaminación, digamos, de nuestros demás empleados con esa proporción 4:1. Entonces, siempre hay que tratar de dirigir el comportamiento a través de una buena planificación de esos refuerzos. No hay que hacer, por ejemplo, los castigos, sino reforzar, ¿sí? Por ejemplo, consecuencias de acciones no cumplidas, nosotros no tendríamos que penalizar, digamos eso, sino reforzar, ¿sí? ¿Sabes qué? Vamos a abordar ese tema, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Para eso, que sea un efecto positivo y no un efecto negativo, porque acuérdense que también hay un efecto de temor, de hacer las cosas porque me lo están pidiendo. Entonces, lo que buscamos es la conciencia a través de este refuerzo. Entonces, hay que empoderar a los empleados. ¿A qué se refiere con esta parte de la empoderación? A que los empleados deben de tener la autoridad y el poder, que ellos se sientan cómodos. Por ejemplo, en este caso, hacerlos partícipes de los requisitos de inocuidad, por ejemplo, ¿sí? De los requisitos de capacitación, para que ellos sepan que, por ejemplo, pueden comentar si alguno de nuestros compañeros no está haciendo bien las cosas o puedan tener esa autoridad de decirle, oye, ¿sabes qué? No estás haciendo bien tu trabajo. En la capacitación nos dijeron que lo debemos hacer de esta forma, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos se van a sentir cómodos, se van a sentir como embajadores, yo les decía, de los conocimientos adquiridos, y en realidad eso es lo que nos va a llevar al compromiso de todos los empleados. Es decir, hacerlos parte en este caso, de ese compromiso de llevar ese conocimiento. Entonces, ¿cuándo se va a sentir empoderado y cómo se mostrarán esos comportamientos? Bueno, primero, sabe cómo hacerlo. En este caso, el empleado va a decir, yo sé cómo hacerlo, he recibido capacitación, entonces sé que lo que estoy haciendo es lo correcto. A través también de las habilidades que yo les decía, puedo hacerlo, ¿sí? Puedo hacerlo porque soy hábil para eso. Me han capacitado y soy hábil. Es a través de la experiencia y de las actitudes, que en este caso, pues es el ánimo que van a tener estas personas para hacer sus trabajos en base a lo que ellos han adquirido como un conocimiento. Entonces, realmente ahí es cuando ellos se van a sentir empoderados y van a poder hacer esos comportamientos deseados, ¿no? Lo que nosotros esperamos. Entonces,
Básicamente sería eso. Y después pasamos con la fase del respeto. La idea, bueno, no es tener las muertes por PowerPoint. Si ustedes ven acá, puede ser que estos empleados que están en esta capacitación tuvieron una charla y que esa charla, no sé, estaba llena de letras, que, no sé, el instructor tal vez no sabía comunicar los objetivos del curso y tuvieron una muerte por PowerPoint. Acá lo que nosotros debemos de buscar es hacer una variedad en nuestras capacitaciones. ¿A qué se refiere con esta variedad en las capacitaciones? Bueno, tener accesibilidad, ser abiertos, digamos, a todas las opiniones. Como yo les decía, si hay personas adultas, nosotros debemos de hacerlos partícipes de la capacitación, de que ellos puedan compartir, de hacerles saber que sus opiniones en realidad están aportando algo para el evento. Tener de todos modos siempre el contacto visual. Es muy importante nosotros ver a los ojos a nuestros empleados cuando estamos haciendo las capacitaciones y tener esa variedad también en los tonos de voz, ¿sí? En este caso, imagínense una capacitación con una persona que tenga una voz muy bajita, que les esté hablando así como ahorita les estoy hablando, y podemos tener cambios de voz, por ejemplo, como ahorita, ¿no? Que les estoy haciendo esas altibajos. También tiene mucho que ver en movernos entre el grupo para que ellos presten atención. Si yo estoy parado nada más aquí, sin moverme, sin tener esa expresión corporal, pues no va, digamos, el empleado no se va a sentir pues atraído por el tema. También la pulcritud en el habla. Aquí se refiere a los virus verbales. No sé si ustedes conozcan esa parte de los virus verbales, pero puede ser como, por ejemplo, sí, ok, como les venía diciendo, o sea, palabras que estamos repitiendo mucho durante la capacitación, ¿sí? Esto, por ejemplo, si nosotros estamos así durante la capacitación, esos van a ser, digamos, puntos que al empleado no lo van a hacer que tome esa capacitación, que sea consciente de esa capacitación. Él va a estar pensando en esos virus verbales y no va a estar metido en la capacitación. Entonces, lo que nosotros debemos de conocer son esos virus verbales que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, pudiera ser esto, sí, esas pausas que hacemos entre palabras, entre frases, cuando nos quedamos en silencio, eso es un virus verbal. Entonces, tenemos que conocerlos nosotros y en base a eso, pulir esos virus para que no sea un distractor en las capacitaciones. Involucrar también a los participantes, hacer preguntas. Ahora en esta plataforma no se puede interactuar tanto, pero siempre es bueno entrar con preguntas para hacerlos, digamos, para envolverlos en el tema. Y dos cosas para finalizar. Hacerles saber cuál es el beneficio de esa capacitación y cuál es la consecuencia, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de no hacer lo que nosotros queremos compartirles en esa capacitación? Yo ahí es donde les decía, es muy importante entrar con eso, ¿sí? Hacerles llegar ese mensaje de qué tan importante es el tema que vamos a ver ese día para que ellos puedan tener, pues darle importancia, ¿sí? Darle esa cierta importancia. Entonces, también lo que nosotros debemos hacer es darle esa importancia de la emoción. Siempre lo que nosotros debemos enfocar nuestras capacitaciones es contar historias verídicas, ¿sí? Historias pensadas, que tengan un objetivo y que ese objetivo tenga a bien, digamos, el tema en el que estamos tratando. Si estoy hablando de capacitación, por ejemplo, hacerles saber alguna historia que haya sucedido en su experiencia que sea relacionada con ese tema que estamos tocando en este momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, crear la emoción, comentarles, darles cifras, darles datos, darles hechos, para que esa atención impulse el aprendizaje. Es decir, en este caso, que ellos, por ejemplo, hablando del lavado de manos, les decimos cómo hacerlo, lo hacemos nosotros, digamos, demostrativo, y que ellos al momento de que vean un señalamiento de lavado de manos, puedan tener memoria de aquella charla que tuvieron donde les dijeron cómo lavarse las manos. Por ejemplo, algo de lo que me gustaba hacer cuando capacitaba a cosechadores, utilizaba el Glowworm, ¿no? Este polvo blanco que se pone en las manos y que con una lámpara tú puedes ver, ¿no? Esa contaminación cruzada. Me gustaba, por ejemplo, ponerlo en el picaporte, en las puertas, o si había café, lo ponía en las cucharas, y en un momento de la charla hacía una pausa y pasaba esa lámpara. Entonces, esas historias o esos métodos, digamos, de capacitación realmente impulsa ese aprendizaje.
y eso les causa, digamos, que quede en su memoria y que puedan relacionar lo aprendido con su día a día. Y entonces, bueno, acá lo que les decía, capacitar con historias, no nada más usar las historias, también no nos vamos a pasar toda la charla dando cuentos en este caso, pero sí es importante pues dar esa retroalimentación. También que los participantes compartan sus propias historias y en este caso lo importante es sacar a flote la importancia de la historia que estamos contando, ¿sí? Y bueno, en este caso generar ese diálogo entre los trabajadores o los empleados que estamos capacitando y nosotros, digamos, como capacitadores, pues va a crear ese compromiso. Casi para terminar, bueno, les voy a platicar un poco de los póster, letreros y trípticos. Nosotros debemos de mantenerlos simples, debemos de tener la información únicamente necesaria, ¿sí? También comunicar lo que queremos realmente lograr con ese tríptico, con ese señalamiento. No poner información de más, ser concisos, ir al grano, como decimos, y colocarlos en las áreas comunes, en este caso. Esto nos va a ayudar a que ellos memoricen o recuerden esa capacitación y puedan aplicar lo que aprendieron acá. Y cambiarlo para prevenir la desensibilización, es decir, que no se sientan como parte del día a día, sino que darle, no sé, una actualizada, poner diferentes gráficos, poner diferentes colores para que ellos puedan pues crear su atención y vivirlos, en este caso, predicar con el ejemplo. Si en realidad hay un procedimiento, pues llevar a cabo ese procedimiento. Ahora, lo que yo les voy a comentar acá, ya casi para terminar, es de que la capacitación, en este caso, es la piedra fundamental para la inocuidad, ¿sí? Vinculando siempre la teoría con la práctica. Nosotros en nuestras capacitaciones lo que tendríamos que hacer es ir a lo teórico y ir a lo práctico. Siempre va a funcionar más ese tipo de capacitaciones, donde yo enseño cómo hacer algo y después lo replican nuestros capacitados, ¿sí? En este caso, eso es principalmente la teoría y la práctica. Te digo cómo se hace, ahora lo haces tú. Entonces, es la piedra fundamental. No todo es capacitación, pero siempre va a ser importante, digamos, en un programa de inocuidad. Ahora, lo que deberíamos hacer es incorporar a nuestro programa de capacitación en el ciclo de la mejora continua. ¿Cómo es esto? El planear, hacer, verificar y actuar. Yo voy a planear, por ejemplo, cuáles son los temas que debo de abordar en todo mi programa de capacitación. ¿Ok? Ahora lo hago o replico esas capacitaciones. Después verifico. El verificar es asegurarme que efectivamente las capacitaciones están funcionando. Y en dado caso, si no están funcionando, pues bueno, hay que actuar, ¿sí? Siempre la actuación, como yo les decía, no debe de ser con un castigo, sino con un refuerzo en este caso. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer con nuestro programa de capacitación. Ese programa siempre va a estar fundamentado en los requisitos de un esquema o en los resultados de nuestras verificaciones. Entonces, siempre hay que tener en mente los objetivos. ¿Para qué queremos nosotros esa capacitación? Y bueno, en este caso, también no olvidar esos aspectos que determinan los comportamientos. ¿Cuáles son? El tema de los valores, las actitudes, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de abordar. Y bueno, también esta capacitación debe de llegar a todos los miembros de la empresa, a todas las personas que la integran, desde la dirección hasta la persona, digamos, que hace el trabajo más sencillo en nuestra operación. Entonces, hay que capacitar para conseguir esos cambios, para conseguir digamos, ese enfoque de liderazgo y ese enfoque de conciencia. En realidad, eso es lo que nosotros buscamos con la capacitación. ¿De acuerdo? Entonces, tengan muy presente esta parte de la mejora continua, cómo nosotros podemos incluirlo en nuestro programa de capacitación, partir con temas, después llevarlos a cabo, saber si esos temas en realidad nos están funcionando y actuar, ¿sí? Si se ocupa una mejora. Bueno, con esta lámina estoy llegando a la parte final y quisiera nada más pues comentarles, nosotros en NSF tenemos ahora con la situación que estamos atravesando,
capacitaciones online. Ustedes ya pueden tomar la capacitación desde la comodidad de su hogar o de su trabajo. Tenemos básicamente cursos que se enfocan en calidad e inocuidad alimentaria, digamos aquellos cursos básicos como puede ser defensa de los alimentos, fraude, trazabilidad, gestión de retiro, todos esos temas, digamos, comunes. Tenemos también capacitaciones basadas en sistema HACCP, HACCP para empresas agrícolas, por ejemplo, HACCP avanzado, HACCP para procesadores, para material de empaque. Tenemos capacitaciones también enfocadas en los esquemas homologados a GFCI, Global Gap, Primus GFS, SQF, BRC, FSSC, ¿sí? Y otra categoría que tenemos de capacitaciones son todas las de FESMA. Acá tenemos la capacitación en el reglamento de productos frescos, controles preventivos, FSBP, todas estas capacitaciones son, digamos, las 4 vertientes de lo que ofrecemos. Y aquí les estoy dejando de algunos cursos que tenemos próximamente, como es el de Construyendo una cultura de inocuidad corporativa, que lo tenemos para la próxima semana. Y hace unos días, me parece, creo que la semana pasada les dieron un webinar en gestión de crisis. Ahora tenemos un par de fechas para ese curso, que es 22 y 23 y el 6 y 7 de julio. Tenemos también Food Defense, que es 9 y 10 de julio, y un auditor interno en sistemas de gestión de inocuidad. Todos estos cursos los ofrecemos en la modalidad remota, o sea, los van a tener ustedes en línea en este momento, y esta es la duración. Nuestros cursos, por ejemplo, de 8 horas, se dividen en 2 sesiones, una sesión diaria, 4 horas por la mañana, ¿sí? Que es de 16 se lleva a cabo durante 4 días. Si ustedes tuvieran quisieran más información de los cursos, estos solo son algunos de tantos que tenemos. Tenemos otros enfocados a industria de procesados, industria agrícola. Entonces, aquí está el correo electrónico donde ustedes pueden tener esta información de precios, ¿sí? Aquí ustedes pueden hacer llegar digamos, esas necesidades y bueno, con gusto los vamos a atender. De mi parte, entonces, estoy llegando al final de esta charla y quisiera compartir los micrófonos con Edgar, ¿sí? Si hay alguna pregunta de parte de la audiencia, Edgar. Gracias, Mauricio. Muy bien, pues, como mencionaba Mauricio, pues están los cursos disponibles. Por ejemplo, el de manejo de crisis, una introducción, lo que vimos la semana pasada. Si ya entran a tomarlo con SF, van a verlo de manera completa. Bueno, aquí para que nos hagan las preguntas, existe un botón que dice preguntas y respuestas que está aquí abajito. Por favor, pueden ponerla por ahí. O si gustan ampliar más su pregunta, utilicen el botón levantar la mano y mi compañero les va a abrir el micrófono. Ahí tenemos a Susana Estrada que tiene levantada la mano. No sé si quiera participar o la haya levantado por error porque tiene rato que la tiene levantada. Si es así, indíquenos para abrirle el micrófono. Acá tenemos una pregunta de Valente, pero está un poquito cortita. No sé si nos las puedes ampliar, Valente. Habla si tocará procesos de inocuidad. Por favor, ahí amplíanoslas para hacerla correctamente. Y Mercedes Oliva dice, ¿cuál es la mejor técnica de capacitación para trabajadores agrícolas que usted recomienda? La mejor técnica de capacitación. Bueno, mira, primero hay que identificar qué tipo de trabajadores agrícolas son, ¿no? Si en realidad aquí ellos saben leer, por ejemplo, ¿sí? Pues bueno, tenemos que adaptarnos aquí a esa característica. Para trabajadores agrícolas, la mejor técnica es, primero, que sea muy visual la capacitación, ¿sí? No con un video, por ejemplo, sino que sea muy visual, muchas fotografías, y esta que yo les comentaba, lo hago yo primero o te explico cómo hacer una actividad y después algún, digamos, miembro del grupo que lo replique para ver si realmente se llegó a ese mensaje, ¿sí? Entonces, eso sería como capacitaciones demostrativas, lo hago yo primero, después lo haces tú, pero apoyado también con esas ayudas visuales, principalmente. Esa sería la respuesta, Edgar. Gracias, Mauricio. Vamos a ver si tenemos un poquito más preguntas por acá. Parece que no. Aquí, Valente. Ahora sí nos las amplió la pregunta. ¿Cuáles son los procesos de inocuidad que se están utilizando en la empresa y normas de calidad?
A ver, ¿me pudieras repetir, Edgar? No la... Sí, dice, ¿cuáles son los procesos de inocuidad que se están utilizando en la empresa y normas de calidad? No sé si queda claro la pregunta, le pedimos a Valente que Sí, nos la amplíe. yo creo que sería bueno que Valente nos reforzara la pregunta para poderle dar Sí, una respuesta. Valente, mira, si gustas, utiliza el botón de levantar la mano y te abrimos el micrófono para que hagas la pregunta que deseas, porque no está muy claro lo que nos quieres dar a entender. Déjame ver por acá, dice Armando Martínez. Ese polvo que mencionó para saber la contaminación cruzada, ¿dónde lo puedo adquirir? ¿Cómo se llama y cómo Ah, lo ok. puedo usar para la capacitación? Ok, sí, mira, es un material de capacitación, es muy bueno. Yo la verdad en México no sé, no tengo el dato, pero hay un proveedor que está en Utah, se llama GloHerm, así de gérmenes, Gloo, Germ, de gérmenes. Y es muy bueno, en realidad ese es un producto que no es tóxico, es un polvo que tú te pones, por ejemplo, en las manos, así como con una brochita, estas que se utilizan para maquillaje, te lo pones y eso tiene una capacidad de adhesión, así que entre las uñas, entre las, digamos, abrasiones que tenemos en la piel, ahí se incrusta y eso hace así como referencia a la suciedad, de cómo nosotros podemos llevar la contaminación. Lo puedes usar en equipos, por ejemplo, de trabajo, incluso como testigo de que se están realizando bien los procedimientos de limpieza, pero básicamente es para temas didácticos y se llama así GloHerm, ¿sí? Ellos te venden el kit, te venden todo, o sea, incluso hasta una crema y un polvo que te puede ayudar es muy bueno, la verdad, para las capacitaciones, ¿sí? O sea, tiene un impacto muy bueno para los trabajadores, porque ellos se dan cuenta, pues, cómo se mueve la suciedad, ¿no? Los microbios en este caso. Gracias. Dice por acá Celia Vargas, ¿cada cuánto se sentía dar capacitaciones a al mismo grupo para no aburrirlos? Yo creo que es cada cuánto sería dar las capacitaciones a un mismo grupo para no aburrirlos. Bueno, mira, aquí todo va a depender de tu programa de capacitación. Celia, ¿verdad? ¿Me dijo Edgar? Sí, ¿Celia? Ok, Celia, mire, va a depender de los requisitos primero. Si usted tiene algún estándar de certificación, eso, o sea, eso va a ser la pauta para yo darles la capacitación. Pero en realidad, eso es en función de la experiencia, como usted ve al grupo, ¿no? En realidad no hay algo así como establecido de una recomendación de tiempo, todo va a ser en su experiencia, cómo ustedes los note durante las capacitaciones. Entonces puede ser que les dé temas, por ejemplo, quincenales o mensuales, para que al final del año tenga todo su programa de capacitación cubierto. ¿Sí? Es decir, no darles una capacitación de 5 horas, pero sí darles durante 5 semanas, por ejemplo, durante cada 15 días, 1 hora para que al final del medio año usted tenga ya cubiertos sus temas. Pero en realidad sería en base a la experiencia del grupo. gracias. A ver, Valente nos la amplió aquí. Dice si hay algunas normas que sean internacional o nacional que regulen los procesos de inocuidad. Bueno, sí, Valente, ¿verdad? Sí, Valente. Sí, En realidad, pues tenemos una infinidad de normas. Si estamos hablando del sector de productos frescos, tenemos normas como Global Gap, tenemos Primus GFS, tenemos legislación incluso también, como es el reglamento de productos frescos de los Estados Unidos. Y así como existe para los frescos, también existe para los productos, para los alimentos procesados. ¿Sí? Como lo es BRC, SQF. Entonces, en realidad tenemos, digamos, criterios de normas bastantes amplios. Todo va a depender pues ahora sí que del mercado destino, de sus clientes, lo que le pidan sus clientes, Valente. gracias. Dice Livier Ugalde, ¿qué tipo de lámpara se usa para observar el GloHerm? Ah, ok. Ellos mismos la venden. Es una lámpara de luz negra. Es una lamparita de luz negra. Ellos en realidad te venden todo el kit, pero puede servir un foco de luz negra, como esos que podemos encontrar en tiendas de autoservicio donde venden artículos para el hogar, sin ningún problema. Ahí lo podemos tener, pero no funciona con cualquier polvo, ¿no? O sea, en realidad hay que enfocarnos en este tipo de material de capacitación. Gracias. Dice Alondra Villatoro,
¿cuál es el tiempo para dar una capacitación para que sea efectiva? En realidad, el tiempo no va a definir que sea efectiva. Que sea efectiva va a definirse el método que estés utilizando para dar esa capacitación. Lo importante acá, Alondra, ¿verdad, Edgar? ¿Es Alondra? ¿Alondra? Sí, Alondra, lo importante acá es de que usted, por ejemplo, al final de la capacitación pueda hacer una evaluación del aprendizaje, ¿sí? Puede ser que haga una serie de preguntas aleatorias a los asistentes para saber si en realidad lo que usted estuvo dictando en esa capacitación realmente fue comprendida, o sea, que fue efectiva. Pero en realidad no hay un tiempo establecido, va a ser en función de esto, ¿no? De cómo nosotros transmitimos ese conocimiento. Yo te puedo dar una charla a lo mejor de 2 horas en el lavado de manos, pero en realidad la parte, digamos, que les va a quedar el mensaje puede ser en 15 minutos, ¿no? Y yo puedo comprobarlo eso a través de esa evaluación del aprendizaje. Si estamos hablando de personas, digamos, que saben leer y escribir, incluso usted puede hacer un examen, 5 preguntas, y eso sería como una forma de medir el aprendizaje. Ahí sí es como usted puede saber que es efectiva esa capacitación. Gracias. Por ahí Celia Vargas hace una pregunta similar que creo que la puede responder con la misma pregunta de hace momento. Okay. Si nuestro público son operadores, ¿cuál es el tiempo para realizar la capacitación? Pues sería encaminado en lo mismo, ¿verdad? Así es. Va a depender mucho del método, ¿sí? De la experiencia. Ok. Dice Susana Estrada, entiendo lo de empatizar con los trabajadores, pero ¿qué pasa cuando hay esquemas que establecen como requisito un sistema de sanciones para trabajadores que incumplan con lo establecido? ¿Y cómo lo manejas? A ver, ¿me puedes repetir, Edgar, por favor, la pregunta? Claro. Dice, entiendo con lo de empatizar con los trabajadores, pero ¿qué pasa cuando hay esquemas? Perdón, se movió porque me escribieron otra. Esquemas que establecen como requisito un sistema de sanciones para trabajadores que incumplen con lo establecido. ¿Y cómo lo manejas? Ok. Bueno, el tema de las sanciones, sí, o sea, sé que hay algunos esquemas que dicen, ¿no? Que todos los empleados que no deben de, o sea, más bien todos los empleados que tengan algún incumplimiento a los programas de inocuidad, pues debemos nosotros de tener acciones sobre ellos. En realidad aquí lo que pudiéramos hacer, o sea, no realmente van a ser sanciones de, digamos, no sé, económicas o de despido, simplemente aquí las sanciones o el manejo de este tema sería, por ejemplo, el refuerzo. Hablábamos de un tema del refuerzo de la capacitación, o sea, no es como tal decir, oye, ¿sabes qué? Hoy te voy a descontar, porque eso no es posible, estamos en contra de la legislación, pero la sanción como tal pudiera ser eso, ¿no? Tenemos que dar una nueva capacitación, un nuevo refuerzo, entonces esa pudiera ser la sanción. O sea, la sanción es que vas a tener que repetir el programa de capacitación, a diferencia de los que no han incumplido, que ellos una vez por año pudiera ser. Entonces eso va a ser en función también de cómo nosotros lo establezcamos. No necesariamente va a ser una sanción, digamos, del tema económico, ¿no? De cesarlo de las actividades. Ok, gracias. Celia Vargas tiene otra pregunta. De las formas de evaluar una capacitación, ¿cuál es la más eficaz y menos eficaz? Bueno, es que también va a depender de tu grupo, pero aquí la más eficaz es aplicar una prueba, un examen, por ejemplo, ¿sí? Un examen que puede ser escrito o puede ser una prueba que puede ser de alguna actividad. Hablando de lavado de manos o lavado de equipo, por ejemplo, si tú estás repasando el procedimiento para limpiar y desinfectar, ya lo explicaste, ok, entonces ahora puedes pasar a un grupo de personas y hacerlos que ellos repliquen esa información que tú diste y evaluar en realidad el aprendizaje, que puede ser aquí tanto práctico como teórico. Todo eso va a depender del grupo que tengas, ¿no? De la naturaleza del grupo que tengas. Si estás capacitando, no sé, a los jefes de área, entonces ahí a lo mejor sí puedes aplicar una prueba escrita, pero si estás capacitando a los cosechadores, que a lo mejor no todos sabemos leer o escribir, entonces ahí sería algo práctico, ¿no? Que tú veas el desempeño que están teniendo ellos sobre una actividad que se les compartió. Gracias. Bueno, en la particular tengo una pregunta también. O sea, estamos hablando de medir del compromiso de afectar el compromiso del empleado. ¿Es posible medirlo esto? ¿De qué manera se podría medir el compromiso? ¿O sabemos que ya está el compromiso en la empresa? Sí, yo creo que aquí Edgar, tiene que ver con la cultura de inocuidad, ¿sí? Esa sería como forma de medir el compromiso. Y la cultura de inocuidad, o sea, ver cómo
los trabajadores adoptan esta cultura de inocuidad, es decir, de hacer las cosas en realidad por un bien, ¿sí? Por un bien de la empresa, por ejemplo. En este caso, hablando de liberar productos inocuos, ¿sí? O sea, el cuestionar, oye, ¿por qué tú haces eso? No, pues lo hago pues porque me dijeron que lo tenía que hacer y porque si no voy a tener un regaño del supervisor. Ok, con respecto a alguien que lo haga, porque diga, es que mira, por ejemplo, si yo no reporto una enfermedad, un síntoma, puedo ser que contamine mis pimientos, mis tomates, y eso pues nos pueden cerrar en el negocio, ¿no? Se pueden enfermar los consumidores. Entonces es una forma en la cual tú puedes medir esas actitudes o puedes monitorear esas actitudes del personal y saber que ellos en realidad están comprometidos, ¿sí? Y muchas veces vamos a darnos cuenta con esas conductas que ellos tienen, con esos comportamientos. Por ejemplo, si tú ves que un trabajador, tú les has dado N cantidad de capacitaciones que tengan que ver con, por ejemplo, que el producto que cae al suelo se quede en el suelo porque puede contaminar el demás producto, ¿no? Que estás empacando. Y tú ves que uno de los trabajadores tomó el producto que se cayó al suelo y lo pone en la caja de producto terminado. ¿Ok? Entonces, no estás viendo el compromiso en realidad de estos empleados. Fueron a la capacitación y dijeron que sí a todo lo que tú les comentaste, pero en realidad no les llegó ese mensaje de que debemos hacer las cosas, en este caso, comprometidos con la empresa y comprometidos con la inocuidad. ¿Sí? Básicamente sería cuestiones de conducta. Bien, gracias. Por acá, Erika Rivas tiene una pregunta similar, pero con un enfoque a cómo medir la eficacia de las capacitaciones. Pero pregunta ella si hay alguna aplicación que recomiendes para medir esto. Aplicación, en realidad no hay una aplicación. Aquí lo que nosotros pudiéramos hacer es, como yo les decía en la última lámina, el ciclo de Deming, ¿no? De planear, hacer, verificar y actuar. Tú planeas tus capacitaciones, las ejecutas, verificas de manera, digamos, práctica que se están llevando a cabo. Si hay algo que tú detectas, algunas conductas que en realidad pues no están siendo las deseadas, como nos decían en algunas láminas, lo que nosotros esperamos, entonces ahí es cuando actuamos, ¿no? Cuando optamos para tener ese ciclo de la mejora como tal. Como estos son temas de atributos, ¿sí? O sea, de atributos personales, no hay así como, digamos, una manera de poderlo medir, ¿sí? Pero tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, número de empleados capacitados y número de incumplimientos de inocuidad, por ejemplo, hablando del programa de inocuidad. Y esos pueden ser, digamos, KPIs que puedes estar midiendo, pero en realidad como tal, un método así establecido, pues no tenemos disponible eso, ¿no? Ok, gracias. Susana Estrada menciona que hay empresas donde los trabajadores reciben capacitación continua, pero hay trabajadores totalmente renuentes y que no se aplican porque no hay sanciones que ellos consideren serias o de su interés. En este caso, se ha decidido prescindir de sus servicios conforme a la ley. Para prevenir riesgos de contaminación del producto, resentimientos del trabajador, ¿cómo consideras que es esta medida? O sea, digamos, lo que entiendo es de que trabajadores que no acatan las disposiciones y que los excluyen, digamos, de la operación. Sí, y aquí lo entiendo, es como que para vengarse hagan algo en contra del producto, así como lo de bioseguridad, por ejemplo. Ok. Bueno, aquí realmente tiene que ver mucho con la parte, digamos, de los valores de las personas. Y entonces, por eso muchas veces, como yo les decía, es que nosotros en las capacitaciones no solo es el contenido técnico, no solo es el procedimiento, sino hacerles conciencia de qué es lo que puede suceder si ellos no hacen su trabajo. Tal vez dirigir una capacitación muy específica para este tipo de personas. Y bueno, la idea aquí sería también hacer que ellos sean conscientes y hacerlos posiblemente, a lo mejor ellos, el efecto de liderazgo, ¿no? De poderles transmitir pues esa conciencia y ese liderazgo para que en vez de que sean renuentes, pues nos puedan ayudar a jalar a las otras personas, ¿no? Que están en contra de lo que estamos nosotros tratando de lograr con estas capacitaciones. Entonces, puede ser por ahí el enfoque, ¿no? O sea, crearles la conciencia a través de algún método de capacitación, ¿no? Como escenarios reales, por ejemplo, o historias de lo que puede suceder si no llevan a cabo su trabajo. Gracias.
Por ahí hay unas preguntas que si vamos a compartir la presentación. Por lo pronto no tenemos todavía la autorización de NSF, sin embargo, la próxima semana van a poder ver el video en YouTube, en la página el canal de YouTube de Eleven River Growers. Por ahí se los voy a mandar el enlace en el chat para que puedan revisar ahí el video de la grabación. ¿Alguna otra pregunta? Veamos a ver. Les mandé el enlace. Oye, y lo del video, también el video se los voy a compartir, te lo comparto a ti para que igual se pueda pegar sí. ahí en el enlace. Es un video como para crear conciencia en realidad de muchas veces cómo nos resistimos al cambio, cuando en realidad el cambio pues es muy importante para algunas actividades, ¿no? que queremos llevar a cabo en una empresa. Sí, el enlace también ya se los compartí por el chat, el enlace del video que nos pasaste hace un momento, Mauricio. Sí, ok. La de las hormigas. Ok. Ahí está. Bueno, pues, al parecer ya no hay más preguntas, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Mauricio. Yorgo, no sé si quieras decir algunas palabras finales para cerrar. Pues más que todo, agradecer, si me escuchan, ¿verdad? Sí. Muy bien, los saludo aquí del Valle de Culiacán. Más que todo agradecer, Mauricio, por la excelente presentación. Como siempre he dicho, pues son herramientas muy prácticas las que nos ofrecen, las que le proveen al equipo, a todos los participantes. Esperamos que pronto estés de nuevo con nosotros y aprovecho para agradecer también a NSF, insisto, por esta colaboración en la que estamos trabajando juntos para ofrecer pues, también más información, más técnicas, más criterios a nuestros agremiados de Eleven River Growers. Muchas gracias, yo les mando un abrazo. Mauricio, gracias, cuídense mucho. Y bueno, Edgar, no sé si vas a cerrar hablando un poquito de lo que queda para la semana. Sí, también tenemos aquí, ahorita Alfredo les va a pasar una encuesta para que nos hagan el favor de responderla para evaluar esta nueva modalidad de participación entre NSF y Eleven Rivers, para que nos hagan el favor de respondernos. Y en lo que nos responden, pues yo les voy a dar los comentarios de la próxima semana. Perdón, de esta semana, viernes y sábado, vamos a tener al maestro Miguel Ángel de los Santos, que nos va a estar hablando sobre temas de la FESMA. Vamos a verlo el transporte sanitario el día viernes y el sábado vamos a tener un panel de expertos con el maestro Miguel Ángel y el biólogo Charles Chavarría, que nos van a hablar sobre la ley. Por ahí, si nos siguen en nuestras redes sociales, pueden encontrar los enlaces o igual forma me pueden mandar un correo y les comparto la información. Por ahí en el chat les voy a poner el correo. técnico01 @elevenrivers.org. Facilito. Por ahí me mandan si no encuentran en las redes sociales la información. Pues los dejo un momento nada más para que completen la encuesta. Y muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Okay, muchas gracias. Nos vemos este fin de semana para seguir con más capacitaciones. Hasta luego. Hasta luego.